Vamos a leer la palabra del Señor en esta preciosa noche, allá en el libro, bendito sea el Señor, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 28. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Gloria a Dios. Dice así la palabra: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Y lean esta última parte todos: la cual Él ganó. ¿Con qué? Por su propia sangre. Me gusta esta parte. La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Levante la Biblia, levante las manos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta noche. Qué privilegio, Señor, que nos das hoy, Señor, de estar hoy en tu casa, cantando, orando. Y ahora mismo nos disponemos para oír tu palabra. Señor, te pido, ábrenos el entendimiento. De lo contrario, no comprenderemos este misterio tan hermoso de la gran provisión que recibimos por medio de esa sangre gloriosa, hermosa de tu Hijo Jesucristo. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús te pido que los que están aquí y los que están allá en sus casas, en su trabajo, les sea abierto el entendimiento para que comprendan las Escrituras y de esta manera seamos alimentados y fortalecidos en el nombre del Señor. Amén y amén. Tome asiento, amado, y dele un aplauso al Señor nuestro Dios. Gloria a Dios. Quiero que repitan conmigo el tema de esta noche. Diga: la provisión de la sangre de Cristo. Otra vez. Si estamos hablando de providencia, Jehová proveerá. Esta campaña es para que el Señor se glorifique todo este mes, y el domingo tendremos la gran campaña con este tema: Jehová proveerá. Y no podemos pasar por alto una de las cosas que los cristianos recibimos en el momento que aceptamos al Señor, y es esa bendición, ese contacto con la sangre preciosa de Cristo. Y cuando yo entiendo por la Escritura el beneficio que tengo cuando recibo esa sangre preciosa que me limpia de todo pecado, no solamente me limpia, sino que me trae mucha provisión espiritual. Inclusive afecta de manera positiva mi salud, mi vida emocional y demás cosas. Entonces, en esta noche quiero hablarles sobre la provisión de la sangre de Cristo. Antes de darles y llegar al punto, déjenme hacerles una introducción. La Biblia, lo dijo cierto teólogo, es un libro de sangre. De Génesis a Apocalipsis, la Biblia es un libro de sangre. Tanto que solo en el libro de Levítico existen 85 veces la palabra sangre. La Biblia está llena de sangre. Y uno dice, terrible. Pero cuando la estudiamos, entendemos el porqué del valor de la sangre. Cuando Dios formó al hombre a imagen y semejanza,
Dios lo formó de la tierra, ¿o no? Y si usted hace una etimología de la palabra tierra, la palabra tierra en hebreo es Adame. Adame, a su nombre. Esta palabra Adamed, dándole el acento donde es, significa barro, agricultura, en hebreo, tierra, Adamed. Y cuando Dios le puso el nombre a Adán, al primer padre, Adán viene de este derivado tierra, Adamed o Adama. Y el significado de estas palabras, Adama o Adamé, Adama es lo mismo de decir hombre en español. Hombre, Adama, tierra, Adamé, que significa rojizo, ser humano que muestra sangre. Eso significa en el hebreo, mostrar sangre, rojizo, ser humano. Eso significa la palabra hombre en el hebreo, que es Adama. Tierra en hebreo, Adamé, que significa barro, agricultura. Cuando Dios le puso el nombre Adán, este nombre Adán viene de ese derivado Adamé, porque venimos de la tierra. ¿Y qué significa eso? Sangre. Es más, la palabra sangre en el hebreo es Dan. ¿Cómo? Dan. ¿Cómo se llamó el primer padre? Adán. Entonces fíjese que desde el principio de la creación ya la sangre se nombra. Ahora, si profundizamos un poquito más, la palabra Elohim, que es la palabra Dios. Dios en hebreo es Elohim. Son unas letras en el abecedario hebreo. Una de esas letras simboliza sangre. Acuérdese que la palabra Elohim es una palabra plural, y ahí también está la palabra sangre. Diga gloria al Señor. Toda la Biblia está llena de eso. Y ya vamos a lo que realmente nos interesa en esta noche, pero entiendan algo aquí. Cuando Dios hizo el primer sacrificio, tuvo que derramar sangre. Adán y Eva pecaron y el Señor tuvo que matar 2 animalitos por lo menos para cubrir de piel a Adán y a Eva. Fue el primero que hizo un sacrificio con sangre. Eso lo encuentra en Génesis 3:21. Abel, en Génesis 4, un capítulo después, presentó el primogénito de su rebaño y presentó un sacrificio con sangre. Diga gloria al Señor. Noé, en Génesis 8:20, Noé hace un altar y sacrifica unos animales cuando salió del arca. Después Dios en Génesis capítulo 9 le hace una sugerencia y le dice: no comerás carne con su vida, ya que la vida de la carne está en la sangre. No comas sangre. Esto es una advertencia que está por allá en Levítico también, 3:17, y por allá en Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva recibió esta orden: no coman sangre. Eso está por allá en Hechos 15:20, a su nombre. Entonces fíjese cómo la Biblia y cada personaje bíblico tiene que ver mucho con el tema de la sangre. Digan gloria al Señor. Cuando Dios escogió a Abraham, Dios dijo: está bien, Abraham, voy a hacer de ti una grande nación. ¿Qué fue lo que Dios hizo que Abraham hiciera para sellar el pacto? La circuncisión. ¿Aló? Eso está ya en Génesis 17. Y los hombres se tenían que circuncidar el prepucio. Y cuando se circuncidaban, ¿qué salía? Sangre. Es que la sangre representa pacto, representa compromiso, sacrificio. Digan gloria al Señor. Después vino Moisés. Moisés fue el gran líder que Dios usó para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Alguien aquí me puede decir cuál fue la primera plaga que Dios usó
para arremeter contra el faraón? ¿A dónde me metí esta noche? Esto es la iglesia. La primera plaga que Dios usó para ya poner a temblar al faraón fue convertir el río Nilo en sangre. Y el río Nilo para los egipcios era la arteria principal, de ahí provenía prácticamente toda su riqueza. Ese río, y si usted estudia un poquito, ese río es el segundo más grande del mundo. Hoy en día hay un río mejor que él, que es el río Amazonas, 6.800 metros. Pero el río Nilo es el segundo más grande del mundo. Imagínense, Egipto lo tenía para ellos. Hasta le tenían un dios. ¿Sabe cómo se llamaba el dios de las aguas del río Nilo? Hapi. Apréndalo. Hapi. En la cultura egipcia, el dios Hapi era el dios de las aguas que inundaban las laderas de las tierras egipcias para que hubiese prosperidad. Pero también había otro dios, porque el Nilo era tan adorado por los egipcios, era como un dios. Había otro dios que era el dios Kun, el dios del Nilo. Y el dios Kun ellos lo pintaban con cabeza de carnero, que es una oveja mayor, y con cuerpo humano. Y ellos lo adoraban y decían: este es nuestro, el dios del río Nilo, el dios Kun. Entonces Dios, para demostrar su poder y su superioridad sobre los dioses egipcios, lo primero que hace es ponerle sangre a su Dios, a su nombre. Porque es que la sangre tiene una relevancia. ¿Quién me está entendiendo? Dios va y arremete contra el Dios supuesto de ellos y lo llena de sangre. Pero ¿cuál fue la última plaga? Si la primera fue con sangre, ¿cuál fue la última? La última plaga también fue con sangre. Sí, Dios usó la sangre en la última plaga, pero para defender a su pueblo. Dios dijo: ustedes se van mañana de Egipto, pero va a pasar el ángel de la muerte. Así que van a tomar un cordero y lo van a sacrificar y van a colocar la sangre en los dinteles de la puerta. Estuve estudiando un poco la cultura egipcia. Ustedes saben que los egipcios fueron pioneros en los jeroglíficos. Fueron prácticamente uno de los creadores de la escritura. Y según la cultura egipcia, ellos marcaban y pintaban sus dioses en los dinteles de la puerta. ¿Sabían esto? Los egipcios pintaban sus dioses o los nombres de sus dioses en los dinteles de la puerta. Pero Dios es tremendo. Con razón Dios les dijo: coloquen la sangre en los dinteles de la puerta. Eso era una ofensa contra el dios Kun. Porque el dios Kun tenía cabeza ¿de qué? De cordero, de carnero. Por eso fue que Moisés le dijo al faraón: no sacrificaremos nuestros sacrificios a Dios en tu tierra, no sea que los egipcios nos apedreen. Matar un cordero en Egipto, eso era un desafío. Y cuando ellos colocaron la sangre del carnero en las puertas, eso era una sublevación. Eso era una ofensa contra el Dios del río Nilo, a su nombre. Pero digan conmigo: la sangre representaba protección para el pueblo y ofensa para el enemigo. ¿Quién me está entendiendo? Entonces fíjese que la historia bíblica nos lleva a mirar la relevancia de la sangre. Digan gloria al Señor. Si ustedes ven la Biblia en Éxodo 24:8, cuando Dios le dio los mandamientos en el Sinaí, Moisés baja y le dice al pueblo: ¿están de acuerdo con las leyes? Ellos dijeron: estamos de acuerdo, haremos todo lo que Él nos mande.
Entonces Moisés mandó a los jóvenes de Israel a preparar un sacrificio. Y ese sacrificio agarró en una taza sangre. Eso está en Éxodo, a su nombre. Eso está ya en Éxodo 24:8. Agarró sangre y después que ellos dijeron, aceptamos la ley de Dios, agarró la sangre de los animales sacrificados y los roció a todos. Les echó sangre encima, a su nombre. Diga gloria al Señor. Porque digan conmigo, la sangre revela pacto. La sangre revela pacto. Gloria a Dios. No hay pacto sin sangre. No hay pacto sin sacrificio. Digan gloria al Señor. Por eso dice el apóstol Pedro allá en Primera de Pedro capítulo 1 verso 2, dice que nosotros fuimos rociados con la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto. Así como Moisés roció la sangre sobre el pueblo, nosotros fuimos rociados con la sangre de Jesucristo. ¡Oh, gloria a Dios! A su nombre. Y pastor, ¿por qué la Biblia hace tanta relevancia con ese tema de la sangre? En Levítico 17:11, creo que es un versículo clave para entender esto. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Mírenme acá. No hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque la vida de nosotros aquí en la tierra depende de la sangre. Si usted se desangra, usted se muere. Por eso es que para que alguien nos rescatara de las tinieblas a la luz, tenía que ser con sangre. Y no podría ser cualquier persona. Por eso Cristo vino a morir por nosotros. Porque, ¿qué leímos al principio? Que nosotros fuimos ganados a precio de la sangre preciosa. Hechos 20:28 dice, y le habla a los pastores. Dice, cuiden el rebaño que el Espíritu Santo les ha dado para apacentar a la iglesia, la cual el Señor ganó por su propia sangre. Por eso es que la sangre es importante estudiar este tema, porque cuando yo veo la importancia de la sangre en la ley, eso me está revelando un presagio, me está revelando, me está tipificando que la sangre que venía era más poderosa que la sangre de los animales. Y es la sangre de Cristo, que es el tema de hoy. Digan conmigo, la sangre de Cristo. Pero ¿por qué les hablé un poco sobre el Antiguo Testamento? Para que vieran la relevancia, la importancia de la sangre en la ley, que simplemente era la sombra de lo que la sangre de Cristo venía a hacer por nosotros. Diga gloria al Señor. Si para ellos esa sangre era tan importante, imagínense, gracias a la sangre de ese animalito que colocaron en los dinteles de la puerta, salvaron al primogénito de la casa. Si para ellos la sangre de esos animales era tan importante, imagínense para nosotros la sangre de Cristo. Pero desafortunadamente muchos no valoran la sangre de Jesús. Y repitan conmigo, la sangre de Jesús nos trae provisión. No, levanten la mano. Esto lo tenemos que decir todos. 1, 2, 3. ¿Otra vez? Mire, tengo unos minutos. Déjeme usar la misma creación para enseñarle un poco la provisión de la sangre de Cristo. ¿Cuánto creen que Dios nos creó? Dios nos creó. Entonces, usemos una ciencia llamada la hematología. ¿Qué es la hematología? Es la ciencia que estudia la sangre y los desórdenes de la sangre. La hematología es la ciencia que estudia nuestra sangre. ¿Qué es la sangre? La sangre es un tejido que circula por nuestros capilares, venas y arterias. Esa es la sangre. ¿Quién aquí no tiene sangre? Levante la mano. Dios mío, vamos a orar por resurrección. Atención, porque esto es importante. Yo le dije a los hermanos que en estos días iba a compartir esto con todos. Usemos la misma creación
Porque si Dios nos hizo y nos puso sangre, yo creo que la misma naturaleza nos enseña sobre Dios. Es más, la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria, el firmamento cuenta la gloria de Dios. Todo lo que Dios ha hecho nos revela lo que Él es. Entonces, examinemos un poco por medio de la hematología los beneficios que están en nuestra sangre y hacemos una analogía con la sangre de Cristo. Por ejemplo, ¿para qué sirve la sangre? La sangre nos sirve para que por medio de ella obtengamos oxígeno, nutrientes, ¿o no? Sí, para que llegue a cada parte de nuestro cuerpo y nos mantenga saludables, oxigenados, porque sin oxígeno es imposible. Nuestra sangre se compone de elementos sólidos y un elemento líquido. Muchos dicen, no, la sangre es solo líquida. No, la sangre es un tejido, científicamente hablando. Pero la sangre está compuesta por elementos sólidos y líquidos. Por ejemplo, uno de los elementos sólidos de la sangre son los glóbulos rojos, que científicamente son los eritrocitos. Todos tenemos los eritrocitos. Los glóbulos rojos son redondos y ovalados. Y son células, son tipos de células, pero que viajan por el torrente sanguíneo. Estos glóbulos rojos son los encargados de llevar el oxígeno y son los encargados de llevar los nutrientes a nuestro cuerpo. Y no solamente son los encargados de llevar los nutrientes y el oxígeno, sino que también son los encargados de eliminar ciertas toxinas de nuestro cuerpo. ¿Quién me está comprendiendo? Ahora usted dice, pastor, ¿por qué nos está enseñando esto aquí? Porque así como nuestros glóbulos rojos llevan vida, porque usted come y si no hay quien lleve ese alimento, esos nutrientes a los diferentes órganos, usted se muere. Digan conmigo, la sangre da vida. Cuando alguien se está muriendo y está quedando sin sangre, ¿qué le hacen? Transfusión de sangre. Digan gloria al Señor. Pero miren lo que ahora vamos a hacer un paralelo. Juan 6:56. Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Diga, la sangre de Cristo me vivifica. Dele ese aplauso al Señor. La sangre de Jesús te vitaliza, te fortalece. Acuérdese, hermano, que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y gracias a la sangre de Cristo que fue derramada, tú y yo estamos vivos espiritualmente, esperando una redención total. Así como los glóbulos rojos llevan los nutrientes, la sangre de Cristo nos trajo los nutrientes necesarios para nuestra salvación. Nos limpió de nuestro pecado, nos dio vida y nos dio fuerza. Por eso es necesario tomar la Santa Cena. Ay, ay, ay. Hay gente que dice, yo soy cristiano. Usted no toma Santa Cena. Y muchos no la toman porque no están preparados. La Santa Cena es vital para el cristiano. ¿Por qué? Porque la Santa Cena es un recordatorio de lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Y cuando bebo ese jugo consagrado, estoy recordando lo que el Señor hizo por mí. Y Él derramó toda su sangre por mí. Y gracias a ese sacrificio estamos aquí alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. En primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Me gusta esa palabra. Rescatados de vuestra vana manera de vivir. Digan, fuimos rescatados. La cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Diga, fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Wow, la sangre de Cristo nos dio vida.
Gracias a ella fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Pero les dije que los glóbulos rojos nos ayudan a limpiar la sangre. ¿Sí o no? Sí, nos ayudan. Hay toxinas como el óxido de carbono. Hay cosas que están en nuestra sangre. Entonces los glóbulos rojos agarran esas cosas que nosotros a veces respiramos, contaminación, y los glóbulos llevan esa contaminación a los riñones para que salga por la orina, o lo lleva a los pulmones para que salga a través de la respiración, y ayuda a desencontaminar nuestro cuerpo. ¿Cuántos saben que la sangre de Cristo también nos ayuda a la limpieza? Así como los glóbulos rojos nos ayudan a salir de esas toxinas, la sangre de Cristo también. Sí, primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Vamos, hermano, vea qué beneficio, vea qué provisión. Wow. En Hebreos 10:4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. En la ley, el sacerdote presentaba un animal y cubría el pecado durante un año, en el día de la expiación, en el número 10 del mes 7 del calendario en hebreo. Una vez al año el sacerdote llegaba y presentaba un animal como expiación. Esa sangre no podía quitar el pecado, lo cubría temporalmente, y al otro año tenía que volver a hacer el mismo sacrificio. No lo quitaba. Es como cuando usted barre y mira para la derecha, para la izquierda, nadie lo ve, y mete la basura debajo de la, ¿cómo se llama esto? Del tapete, ¿no? Nadie me está viendo. Eso era lo que hacían la sangre de los toros. No quitaba el pecado, lo tapaba. Pero cuando vino Cristo, esa sangre sí no solamente la cubre, sino que nos quita, nos limpia de toda inmundicia. Reciba, hermano. Y esto que te sirva por si el diablo te recuerda pecados antiguos. Porque hay gente que a mí me escriben, usted no sabe cuántos mensajes me llegan. Facebook, al Instagram, y hay gente que dice: pastor, me siento mal, he pecado. Le dije: ¿y eso? Sí, pastor, hace 20 años cometí esta barbaridad. Le dije: hace 20 años, y todavía usted está mortificado. Como una hermana de nuestra iglesia, 15 años atrás había abortado. 15 años atrás había abortado y todavía no tenía libertad, vivía triste, enferma, escasez. Y yo decía: Dios mío, ¿qué es lo que le pasa a esta hermana? Charlé con ella y me dice: pastor, es que me siento mal. Yo aborté hace 15 años y me siento una basura. Le dije: hermana, la sangre de Jesucristo nos limpia de esas toxinas de pecado. Usted no tiene que traer a la memoria lo que ya el Señor perdonó. Ahora la gente sí te trae a la memoria tus errores. Porque nosotros, los humanos, somos así. Nos gusta revolcar el pasado de la gente. Pero Cristo no. Es más, en Miqueas capítulo 7 dice que Él lleva el pecado a lo profundo del mar. La Biblia dice que Él no se acordará más de nuestro pecado. Gracias a que hubo un sacrificio con sangre. La sangre nos limpia de todo pecado. Siéntase perdonado en esta noche. Digan gloria al Señor. En Hebreos 9:13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne en ese tiempo, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de vuestras muertas, de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Digan conmigo: la sangre de Cristo nos limpia de nuestra conciencia
de esas obras muertas, de esas cosas que estaban arraigadas en el mundo, viene la sangre de Cristo y nos limpia de toda esa inmundicia. Entonces fíjese los beneficios que hay en la sangre de Cristo. Cuando usted se sienta acusado, sepa que ya fue limpio. A su nombre. Ahora, la sangre humana no solamente tiene glóbulos rojos, la sangre humana también tiene glóbulos blancos, que son los famosos leucocitos. Los leucocitos, y esos glóbulos blancos, es más, muchos dicen que son la policía del cuerpo, ¿cierto? Porque cuando entra un virus, entra una bacteria, una toxina, estos glóbulos van y se comen, literalmente se comen, atacan la infección. Por eso que cuando usted tiene un catarro, gripe o una infección, los glóbulos blancos están ahí, son las defensas de nuestro cuerpo. Digan gloria al Señor. Me gusta esto de los glóbulos blancos porque está en nuestra sangre. Dios nos creó así. Digan gloria al Señor. No sé si ustedes recordarán alguna vez la historia de cómo se iniciaron las vacunas. ¿Cuál fue la primera vacuna que existió en el mundo? Usted no es de ese tiempo, Pastor Antonio. 1749. En 1749 había una mortandad por causa de la viruela. Miren la historia. La viruela se llevó, es más, ha sido la pandemia más mortífera del mundo, la viruela. Y no encontraban el antídoto hasta que un tal médico llamado Edward Jenner, algo así, del Reino Unido, hizo un experimento que cambió la historia. Se dio cuenta que las mujeres que ordeñaban las vacas, los bueyes, también que estaban cuidando los bueyes, ordeñaban vacas, estaban inmunes a la viruela. Y digo, qué extraño esto. Entonces se dio cuenta que a los bueyes también les dio viruela, a las vacas les dio viruela, pero no se morían. Y los que cuidaban tampoco se morían, tampoco se llenaban de esas protuberancias que deja la viruela. Entonces este doctor Edward Jenner lo que hace es agarrar una muestra de esa sangre y fue y la aplicó en un niño de 8 años. Y después le aplicó la viruela. Y se dio cuenta que la viruela no le hizo ni cosquillas. Parece que la sangre del buey había creado una serie de anticuerpos. Y fue por primera vez que nació la vacuna. Por eso se llama vacuna de vaca. Si usted no lo sabía. Por eso se llama vacuna. Hoy en día se le dice vacuna a cualquiera, pero la verdad, la etimología de vacuna es porque la primera vacuna salió de la sangre de un buey. Más de uno está así. Está buena la mini vigilia. Estamos volviendo científicos. Gloria a Dios. Ahora, imagínense, si la sangre de un buey sirvió para defender de la viruela, cuánto más la sangre de Cristo nos defiende de la infección del pecado. Así como los glóbulos blancos defienden nuestro cuerpo de infecciones, antígenos como hongos, toxinas, sustancias químicas, la sangre de Cristo nos defiende. Estamos bajo la sangre de Cristo. Repitan eso, por favor. No los escucho. Así como cuando esa sangre defendió a los primogénitos en Israel. En Apocalipsis 12, 11 dice, y ellos le vencieron por la sangre del Cordero. Ellos le han vencido
por la sangre del Cordero. La sangre de Cristo es una defensa. Ahora, quiero abrir un entre paréntesis. El problema de nosotros, la iglesia, es que somos muy... fantasiosos, místicos. Y hay veces usamos la sangre de Cristo como un amuleto. Ay, Señor, cúbreme con tu sangre. No hay ninguna referencia que hable que usted se tiene que cubrir. Porque es que la sangre de Cristo es para limpieza de pecado. Ya cuando Cristo nos limpia, estamos bajo su sangre, yo no tengo que estar diciendo ahora, Señor, cúbreme. Eso es un amuleto que está en la boca de los cristianos, pero no hay ni una referencia. Es más, hay gente que me pide aceite y dice, ay, pastor, écheme aceite en las paredes para que la sangre de Cristo me guarde la casa. La sangre de Cristo no es para guardar su casa, ni para que su moto funcione bien. Ay, Señor, cubre con tu sangre mi auto. No, la sangre de Cristo es exclusiva para la limpieza de nuestros pecados. No es un amuleto. Aló. Ay, Señor, aplica tu sangre aquí. Aplícala aquí, Señor. Aplícame un poquito de tu sangre aquí. No, la sangre de Cristo no es una pomada que usted se la puede aplicar donde se le dé la gana. Son cosas que van surgiendo y los movimientos carismáticos usan mucho eso, pero no tiene evidencia bíblica. Solo con el hecho de saber que Cristo murió por mí y derramó su sangre, tengo que entender que estoy bajo su sangre y estoy defendido del mal. Hay una canción que dice, el diablo no me puede tocar, porque mi vida está escondida en Dios. Estamos escondidos gracias a la sangre de Cristo. Es nuestra defensa. Dele ese aplauso a nuestro Dios todopoderoso. A su nombre sea la gloria. Ahora escuchen esto. Estamos tan defendidos por la sangre de Cristo que cuando Cristo murió y resucitó, la primera mujer que lo vio resucitado, ¿cómo se llamó? María Magdalena. Cuando ella vio al maestro resucitado, corrió y lo fue a abrazar. Maestro, Jesús, ¿qué le dijo? No me toque. No me toque, porque no he subido al Padre. Pero cuando se le presentó a los discípulos, Jesús le dijo a Tomás, venga, ¿mete qué? ¿Mete qué? Tu dedo en las heridas de mis manos. Venga, Tomás, usted está de incrédulo, venga, toque. ¿Por qué a Tomás le dijo, venga, toque, venga, mete tu dedo acá? Y a María le dijo, no me toques. Alguien me dijo, porque Jesús guardaba la doctrina. No, esa no es la explicación. Cuando Jesús resucitó, Él debía cumplir lo que la ley ya decía. En la ley, cuando el sacerdote hacía el sacrificio, degollaba el animal y agarraba un poco de esa sangre y entraba al santuario. Y entraba al lugar santísimo y rociaba con la sangre 7 veces el propiciatorio, el arca del pacto. 7 veces así, vea. Y rociaba con sangre el lugar donde estaba el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto. Esa sangre justificaba el pecado del pueblo durante un año. Repitan, el sacerdote tenía que llevar la sangre del altar del sacrificio al lugar santísimo. Cuando Jesús resucitó, Él tenía que llevar la sangre que derramó delante del Padre, y allá está la sangre de Cristo justificándome, aleluya, declarándome inocente para mi salvación. ¿Dónde está la sangre de Cristo ahora? Delante del Padre. Repita eso. No, otra vez. Léase Hebreos capítulo 9, verso 13 y 14. Digan gloria al Señor, a su nombre. Léase Hebreos 9, versículo 7. Léase Hebreos 9, versículo 12. Y va a entender
que gracias a esa sangre, es más, nosotros cantamos una canción, ¿cómo dice? Toque ahí un poquito, el coro. A ver, ustedes la han cantado. Dice así el coro. Cante ese pedacito. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión. Ustedes lo han cantado. A ver, otra vez esa partecita. Tengo redención. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. ¿Para quién? Para mí. Amén. Entonces diga conmigo: la sangre de Cristo descansa en el altar del cielo. El día que usted se sienta rechazado, el día que usted sienta que Dios no lo perdone, sepa que la sangre de Cristo está hablando por ti allá arriba. Está diciendo: este está justificado. Esto es precioso, hermano. ¿Cuántos saben que la sangre de una u otra manera habla? Ay, Dios mío. En Hebreos 12:24 dice que la sangre de Abel hablaba, pero la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. Cuando Caín mató a Abel, Dios le dijo: Caín, la sangre de tu hermano habla desde la tierra. Aquí hay una figura retórica. No es que la sangre tenga boca y diga: necesito venganza. No, eso se llama prosopopeya. Es una figura retórica. Prosopopeya es la figura retórica que le da habilidades humanas a algo que no es humano. Es una figura retórica. Entonces dice la palabra de la siguiente manera: dice que la sangre de Abel hablaba pidiendo venganza a Dios por la muerte, y por eso Dios maldijo a Caín. Repitan esto: la sangre de Abel pedía venganza, pero la sangre de Cristo ofrece perdón. Y por eso dice la Biblia, Hebreos 12:24: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aplausos al Señor. La sangre de Cristo está allí como no sé cómo decirlo, como lo dice el apóstol Juan: hijitos míos, si alguno de vosotros peca, abogado tenéis para con el Padre. Allá está el Señor con su sangre abogando por nosotros. Así que cuando usted peque, cuando usted se sienta mal, sepa que allá hay alguien que te justifica, alguien que está dispuesto a perdonarte cuantas veces sea, a su nombre. Voy a hablar algo aquí que es muy debatible, pero déjeme decirle algo con sinceridad. Mientras la sangre de Cristo esté delante del Padre, la salvación no se pierde. Quien se pierde es usted por alejarse de Cristo. Porque es que la salvación no es una cosa, es una persona. Diga: Cristo es la salvación, y gracias a su sangre me justifica. Pero cuando yo me alejo de Cristo, me pierdo. Por eso dice la Biblia: si permanecéis en mí y en mi palabra, ¿qué? ¿Serán qué? Mis discípulos. Serán míos mientras permanezcan en mí. Y Él nos ha dado las herramientas para permanecer en Él. Así que hay gente que está luchando: pastor, ayer perdí la salvación. ¿Qué? La salvación no se puede perder porque es una persona. Para que se pierda la salvación, la sangre que está allá en el altar se tiene que perder. Pero si usted se aleja de Cristo, usted se pierde. Mucha gente se ha alejado del Señor. Mucha gente se aleja de esa fuente de salvación.
Por eso el que se va al infierno no se va por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer. Si algún día usted hizo algo malo, arrepiéntase y siga adelante. La gente que está en el infierno pecó, pero dejaron de ir a Cristo para que los limpie. A su nombre. Nunca deje de pedirle al Señor que lo limpie todos los días. Aló. Todos los días dile: Señor, límpiame de mi pecado. Porque nos ensuciamos mientras estamos aquí en la tierra. Aunque somos salvos, nos vamos ensuciando con tantas cosas. Y por eso tenemos que recurrir siempre a la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Nunca se aparte del Señor, nunca se aparte. Pida perdón y siga adelante. A ver, levante la mano, diga: la sangre de Jesús es mi defensa, así como los glóbulos blancos en nuestra sangre. Podría seguir predicándoles, pero les voy a dar el último, porque son varios componentes: glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y la parte líquida de la sangre es el plasma. Creo que no sé cuál de los dos quieren escuchar. Les voy a dar uno más, porque es que las dos partes de nuestra sangre que nos faltan nos revelan cosas de la sangre de Cristo. Pero como veo el tiempo que ya es corto, les voy a dar al menos la parte líquida de nuestra sangre. ¿Cómo se llama la parte líquida de nuestra sangre? Plasma. ¿Para qué es el plasma? Por eso es que los glóbulos rojos y los glóbulos blancos se pueden movilizar por todo nuestro cuerpo gracias al plasma. El plasma es el conductor, así como los glóbulos blancos son como la policía de nuestro cuerpo, así el plasma es como el taxi de nuestro cuerpo. Lleva, conduce a los demás elementos a las diferentes partes de nuestro cuerpo. ¿Quién me está entendiendo? Pastor, ¿y este plasma qué nos muestra? ¿Qué nos revela? Según la ciencia de la hematología, así como conduce los diferentes elementos, la sangre de Cristo también nos conduce a un lugar donde usted y yo no podíamos entrar. ¿Me pueden decir cuál es? Usted y yo no teníamos acceso a un lugar llamado el lugar santísimo. Gracias a la sangre de Cristo, tú y yo podemos ser conducidos ante la presencia del Padre. ¡Aleluya! Hebreos capítulo 10 verso 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Antiguamente solo un hombre, el sumo sacerdote, podía hablar con Dios, nadie más, y él retransmitía la voz de Dios al pueblo. Hoy tú y yo tenemos acceso a ese lugar. La sangre de Cristo nos abrió el camino, nos condujo, nos llevó. Y ahora tú y yo tenemos libertad para hablar con Dios. Tenemos libertad para adorar a Dios y darle nuestras plegarias. A ver, levante la mano, diga: gloria a su nombre. Me gusta Efesios 2:12, donde dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Mire, digan conmigo: alejados de la ciudadanía. ¿Quién es israelita acá? Levante la mano. No, más paraguayo que el tereré. Estábamos alejados, porque acuérdese que la salvación fue primero para los de Israel. Y usted y yo estábamos alejados de Israel, estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Y dice el apóstol Pablo: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Diga: la sangre de Cristo me llevó. Yo estaba lejos, sin Dios en el mundo, ajenos a los pactos. Ninguna promesa de la Biblia era para mí.
Gracias a la sangre de Cristo, ella me llevó, así como el plasma de nuestra sangre lleva los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Así la sangre de Cristo me conduce cada día a los pies del Maestro. Nunca tenga vergüenza, nunca tenga pena. Hay gente que dice: ay, yo pequé hoy no oro, mañana sí. No espere estar bien para orar. No, yo no sé a quién le estoy hablando. Hay gente que dice: uy, no, hoy pequé, esperemos mañana a ver si se le olvida al Señor. Cuando te acerques a Dios, te acercarás a Él no por tus méritos. Hay gente que dice: voy a orar y voy a ayunar, y ya cuando me sienta mejor oro. Así te sientas como una basura. Acuérdese que el acceso que tienes al lugar santísimo es gracias a la sangre de Cristo. Esa fue la que nos trajo, la que nos acercó al Padre eterno. Oh, yo me gozo, hermano. Diga conmigo: tenemos acceso. No teníamos acceso. Oiga, y ahora tenemos acceso y muchos ni aprovechan, ni oran. ¿Cómo es la vida, no? Ahora se nos dio entrada gracias a la sangre de Cristo que está en nosotros. Ese es el pasaporte para entrar delante de su trono, al trono de la gracia. Dice el autor de Hebreos: acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para hallar el favor y el oportuno socorro. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Yo podría pasar toda la noche hablándoles de los beneficios de la sangre de Cristo. Pero ¿quién recibe la palabra en esta noche? Por favor, póngase de pie porque les quiero decir algo. Aleluya. Invito al pastor Samuel, al pastor Antonio aquí. Yo no sé cuántos están recibiendo esta palabra ya por Facebook, pastores. Esas personas que están allá en el Facebook, en YouTube, yo quiero que hoy reciban los beneficios. Y hay gente que me escucha que usted todavía no es salvo. Usted necesita hoy pedirle perdón para que la sangre de Cristo te limpie, te dé acceso, te defienda y te dé vida a su nombre. Escuche cómo termina esto, pero de pie. En Hebreos 10:26, yo ya había terminado el mensaje, el bosquejo, y de repente el Espíritu Santo me dice: espera, termínalo con este versículo. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare? ¿Qué cosa? Al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Estos señores hebreos, estos judíos, estaban pisoteando al Hijo de Dios y teniendo por inmunda la sangre. ¿Saben por qué? Si usted hace un recuento en bibliología, usted conoce los objetivos de cada libro. Cada libro de la Biblia tiene un objetivo. Hebreos fue escrito para ellos, porque muchos de ellos que ya tenían a Cristo estaban regresando a los rituales de la ley. Muchos de ellos que habían creído en Jesucristo estaban siendo tentados por los judaizantes y querían volver a los rituales ceremoniales de la ley. Y el autor de Hebreos, que no sabemos quién es exactamente, hay quienes dicen que fue Pablo, otros Lucas, pero no podemos afirmar quién fue el autor del libro de Hebreos, les escribe: si ustedes vuelven otra vez a las prácticas de la ley, ustedes están teniendo por inmunda la sangre de Cristo. Hoy en día hay mucha gente que está pisoteando la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque creen que hay otros medios para la salvación. Iglesia del Señor, nosotros somos salvos gracias al sacrificio de Cristo. No porque usted guarde un día de reposo,
No porque se ponga un trapo en la cabeza para adorar. Hay gente que le gustan los rituales. Hay gente que dice, sí, Cristo murió por mí, pero vamos a añadirle otra cosita para salvarme. El sacrificio de Cristo fue perfecto. Repita eso. Perfecto. Si creo en Él y lo recibo en mi corazón, soy salvo. Y no tengo que añadir más nada para ser salvo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Y le hablo a las personas que están descarriladas. Acuérdese que un día la sangre de Cristo te limpió, te santificó. ¿Qué hace usted todavía en esas andanzas? ¿Qué hace usted, hermana, hermano, mirando cosas que no debe mirar? ¿Qué hace usted, hermano, andando en caminos que usted sabe que no debe estar? Usted ya fue un día limpio, lavado por la sangre de Cristo. Valore la sangre de Jesús, costó mucho. Hay personas que me están viendo ahora que tienen que volver al Señor. Y si está escuchando este mensaje es porque el Señor te dice, valora mi sangre, porque mi sangre te trae provisión, te trae salud espiritual y física. ¿Por qué no? Protección. Y nos lleva ante la presencia de Dios. Y le digo a todos los que están aquí, antes que se vaya al mundo, porque hay gente que está pensando, mejor me voy de la iglesia, mejor. Piense, ¿cuánto castigo merecerá el que tenga por inmunda la sangre con el cual fue santificado? Para los hebreos, el contexto de ese versículo era que volvían a los rituales de la ley. Para nosotros es no valorar la salvación. Por eso dice el apóstol, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Hermano, pase lo que pase, así lo miren feo en la iglesia, así no sienta nada, nunca se aparte del Señor. Valore la sangre que un día te limpió y te santificó. Jesús te compró, tú vales mucho para Dios. Aunque no te dejen hacer nada en la iglesia, no importa, nunca se aparte del Señor. Sepa que estás cubierto con la sangre de Cristo. Tú vales mucho para Dios. No importa si te toque orar en el rincón de la iglesia, no importa. Si caíste en pecado, sepa que pida perdón, porque la sangre siempre va a estar ahí justificándote. Nunca te apartes del Señor. Nunca, hermano. Fuimos comprados, fuimos rescatados a precio de sangre. Y un día estaremos allá. Y cuando lleguemos allá, Él no nos va a preguntar, ¿de qué iglesia vienen? Cuando lleguemos allá nos va a preguntar, ¿y cuántos diezmos usted daba allá abajo? No. Lo que el Dios va a mirar en nosotros, si estamos bajo su sangre, la sangre de su Hijo, que es la que nos justifica de todos nuestros pecados. Estamos bajo la sangre de Cristo. Y hoy le vamos a agradecer al Señor por eso. Y le digo a alguien que me está viendo, no sé si aquí o allá en casa, valora la sangre de Cristo. Usted me lo está entendiendo, ¿verdad? Antes de pecar por ahí, sepa que estás bajo la sangre de Cristo. Antes de mirar cualquier cosa en tu celular, sepa que la sangre de Jesús está sobre ti. Antes de resbalar por ahí, sepa que la sangre de Cristo está en ti. Valora el sacrificio del Señor y cuídate, cuídate, porque para eso Él nos ha dado ese poder. Acuérdese lo que dice Apocalipsis 12:10. Y ellos le vencieron por la sangre del Cordero. Por eso vencemos el pecado, no por nuestras fuerzas. Gracias a que Cristo venció en la cruz y derramó su sangre, nosotros venceremos hasta el final. A ver, levante las manos. ¿Quién recibe la palabra? Levante la mano. ¿Quién recibe la palabra? Provisión, provisión, provisión.